tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa, campiña fértil, portal norteño, amor y paz. Guacho querido, con gran orgullo rompió eslabones y como un trueno dio el primer grito de libertad. Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa, campiña fértil, portal norteño, amor y paz. Guacho querido, con gran orgullo rompió eslabones y como un trueno dio el primer grito de libertad. 100 años de vida, 100 años de gloria para los recuerdos y las de la historia, oh guacho querido de nuestro Perú. Es el homenaje que humilde te brinda, oh tierra dorada, es de trovador. Es el homenaje que humilde te brinda, oh tierra dorada, es de trovador. Así mi alma llora, llora mi vida. 100 años de vida, 100 años de gloria para los recuerdos y las de la historia, oh guacho querido de nuestro Perú. Es el homenaje que humilde te brinda, oh tierra dorada, es de trovador. Es el homenaje que humilde te brinda, oh tierra dorada, es de trovador. Así es mi Perú, esta es mi tierra.
Muchas gracias por su participación. Va a hacer uso de la palabra el maestro de ceremonia. Bien, como se viene mencionando, vamos a dar fuertes palmas a los jóvenes que vienen acompañando. Son con el profesor Daniel Vargas Campoverde. Él es el representante de la Asociación Nacional de Periodistas y está aquí con nosotros participando de esta fiesta de nuestro santo patrón. Vamos a pedir a las personas encargadas, por favor, le hagan llegar un brindis. Bien, y continuando con la ceremonia. Continuando, mientras se va repartiendo el brindis, vamos a invitar al mencionado, al profesor Daniel Vargas Campoverde, para que haga uso de la palabra. Vamos a brindarle fortísimas palmas. Se viene representando a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Esa foto va a salir más cara. Es para nosotros un orgullo venir a la representación de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, de la ANP, filial Huacho Guaura, en nombre de nuestro presidente Johnny Fernández. Nosotros, en esta hermosa mañana, le traemos el saludo cordial de nuestro presidente general de la ANP de la ciudad de Lima. Sinceramente, un aniversario muy grande, muy hermoso, muy bello para todo el pueblo histórico de Andahuasi, Callao. Desearles unidad, desearles mucho progreso y que siempre, bajo la mirada atenta de Dios, que está acá presente y su Santa Madre, la Virgen María, pues nos ayuden a todos ustedes con su santa bendición a salir adelante. Hermanos de Andahuasi, pueblo luchador, pueblo que nosotros estamos como prensa siempre atentos a todos los pormenores, la lucha incansable del pueblo. ¡Viva Andahuasi! ¡Viva Sayán! ¡Viva! Gracias. David, el cable. Conejo, cable, por favor, mueve. Nada. Invito al profesor Daniel Vargas y a todo el grupo de jóvenes que hoy nos están acompañando. Por favor. Bien, vamos a continuar entonces con el brindis. David, la misma persona. Vamos a continuar con el brindis y para que haga el brindis de honor vamos a invitar al presidente de los jubilados. Nos estamos refiriendo al señor Pedro Castillo. Ya, anuncia. Que viene con sombrerito, Johnny Fernández. Bien, señores, muy buenos días. En nombre de la Asociación de Jubilados de Andahuasi, el cual me vino a representar, permítanme en este momento, primero, decirles algo. Darle la bienvenida a aquellos que representan a la Asociación Nacional de Periodistas, a todos y cada uno de los invitados que están presentes acá en la empresa, para celebrar hoy la festividad del Santo Patrón San Nicolás de Tolentino. El día de ayer, creo que como primer acto de los niños en la verbena, un grupo de niños cantaba algo y decía al final, en una canción a San Nicolás, decía: queremos paz y queremos unión. Ojalá que esa voz de esos niños se haga eco. Ojalá que esa propuesta de esos niños se haga grande. Creo que tenemos a puertas
un compromiso eleccionario y ojalá que no solamente hoy se persiga, sino mañana, pasado, el día de las elecciones, que tengan presente al santo patrón San Nicolás de Tolentino y fomenten la paz, la unión, como se lo piden en familia. Como conclusión de esta magna reunión, permítanme, en nombre de nuestro santo patrón, pedirles a todos un brindis por este gran día. Señores, salud. Salud. Bien, un saludo entonces por la unión, por el bienestar de nuestra empresa azucarera Andahuasi y por supuesto también por la bienvenida de cada uno de ustedes por estar presente compartiendo con nosotros esta bonita mañana. A todos los jóvenes integrantes de los diferentes grupos de periodistas, a los integrantes también de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con su representante el señor Johnny Fernández Ramírez. Hoy lo representa aquí en Andahuasi el profesor Daniel Vargas Campo Verde. También, como mencionábamos, hoy contamos con la presencia del presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, el señor Johnny Fernández Ramírez, a quien le damos la cordial bienvenida, y a cada uno de ustedes, los integrantes de nuestra empresa azucarera Andahuasi de las diferentes áreas, también a ellos el agradecimiento infinito. Tomen asiento. Bien, y de igual manera entonces nosotros ya hemos culminado con esta ceremonia. Vamos a invitar a los integrantes de nuestra banda, por favor. De igual manera agradecemos a las diferentes instituciones educativas por la presencia de cada uno de ustedes y por compartir con nosotros esta mañana. A continuación, le hacemos la invitación para que nos acompañe a nuestra misa que se lleva a cabo. Y es así como Andahuasi viene celebrando su fiesta patronal el día de hoy, en su día central, día festivo a San Nicolás de Tolentino. Ya escuchamos las sonoras de la banda de Murgo que el día de hoy viene alegrando este día central aquí en esta importante empresa azucarera. Nosotros hemos venido pues a la Asociación Nacional de Periodistas para cubrir las incidencias de esta importante reunión el día de hoy. Son momentos de festividades el día de hoy aquí en la empresa azucarera Andahuasi. Saludando a cada uno de los dirigentes el día de hoy. Por esta oportunidad, un minutito nada más y ya empezamos el detalle. Y ya nos tocamos en la parte interna ya del local de Andahuasi el día de hoy con los diarios de la provincia y de la región. El día de hoy también está presente aquí en este importante evento alumnos de la universidad de distintos sitios que se han dado cita el día de hoy para asistir a este importante evento convocado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Son momentos preliminares del día de hoy de esta importante taller programado por la Asociación Nacional de Periodistas, momentos previos a lo que será el día de hoy, el inicio de este importante evento aquí en la empresa Andahuasi en el marco de la celebración de las fiestas patronales San Nicolás de Tolentino en su día central, hoy día 10 de septiembre del año 2016 aquí en la empresa azucarera Andahuasi. Bien, acá tenemos ya a los estudiantes de la universidad
listos para asistir a este importante evento aquí en Telecable Andahuasi el día de hoy. Mucho entusiasmo, mucha expectativa para estar llevando a estos conocimientos a cada uno de los participantes en este importante evento el día de hoy, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Fiesta, patrón San Nicolás de Tolentino, y antes que nada, mil disculpas a ustedes, sé que son puntuales, pero ya estamos aquí listos para la ponencia. Vamos a recibir con fuertes aplausos a Zuliana Lainez, por favor, portero, ella viene por dos temas principales. Uno, para estar acá con ustedes y poner en este taller sobre ética y periodismo. Y el otro tema es ver el caso del colega, por los colegas que tienen inconvenientes por denuncias de difamación, calumnia, etc. Estamos muy interesados por seguir el caso. Entonces, vamos a dar inicio a este taller, no sin antes también a unos segundos breves, porque estamos con el tiempo todavía. Antonio Aguirre es parte de nuestra institución y también quiere dirigirse a usted. Bien, mil disculpas del caso a nombre de la comisión organizadora. Está con nosotros la señorita Jenny Torres, egresada de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional José Agustín Sánchez Carrión. Primera vez que nos sorprende con un horario no muy peruano, ¿no? Hora exacta. Señorita Lainez, mil disculpas. Y desde ya, Andahuasi es un honor para nosotros tenerlos aquí y en un tema tan importante como es periodismo y ética. Una vez más, la bienvenida y quedan a cargo de los expositores. Gracias a ustedes. Gracias a la Asociación Nacional de Periodistas. Gracias, Leoni. Bueno, yo me sumaba a las disculpas también porque creo que todos somos parte del mismo colectivo y una de las cosas que más vertebramos y que más alentamos es que nos respetemos entre nosotros, y la puntualidad es un tema que marca ahí, pero también entendemos cuáles son las circunstancias en las que se da. Yo primero quería agradecerle a los colegas, los compañeros y compañeras de la ANP Huaura por la oportunidad de venir a tratar un tema. Nosotros de la ANP, cuando hemos hecho talleres de ética, que hemos hecho muchísimos en las 104 asociaciones provinciales que tenemos, siempre decimos de que uno no va a un taller de ética a agarrar un recetario sobre estas son las cosas que tenemos que hacer para ser buenos, ¿no? Ni tampoco va a la Santa Inquisición a decir aquí va a haber alguien que va a dictaminar qué es lo bueno y qué es lo malo que se puede hacer en el ejercicio periodístico, sino que fundamentalmente cuando uno acompaña e intenta poner en común un taller de ética, lo que intenta es que empecemos a mirarnos críticamente, ¿no? O sea, que empecemos a mirar, y por eso me entusiasma que además de la gente de la filial compartamos con gente que va a ser colegas nuestros pronto, si es que ya no están activando en medios, que es gente que está estudiando la carrera de periodismo. Nosotros en la ANP estamos muy cercanos al tema de la formación, porque tenemos una universidad de periodismo que es la Universidad Jaime Bauzá y Mesa. Entonces estos espacios de reflexión con la gente que está en las aulas creo que es vital para las cosas que se vienen, ¿no? Y creo que es el momento y la ocasión en la que tenemos que instalar debate. Yo quería, mientras va apareciendo la presentación, obviamente voy a correr en algunas cosas porque entiendo que de tiempos vamos un poco ajustados. Pero cuando a nosotros nos llegó la invitación en la ANP para hacer este taller, en lo primero que reflexionamos fue una cosa. Primero, que no todo está perdido. Y no todo está perdido porque uno de los temas que más nos piden en las filiales, cuando hay eventos de capacitación, obviamente nos hablan de redacción, de periodismo radial, de todo esto, pero siempre dicen, necesitamos un taller de ética o hacer un curso de ética, ¿no? Es como si como periodistas estemos claros que algo no está funcionando bien, ¿no? Y que necesitamos como poner en común una reflexión sobre qué tipo de periodismo estamos haciendo nosotros y qué tipo de periodismo estamos haciendo como colectivo, ¿no? Porque a uno le da mucha pena. Hace algunos meses estuvimos haciendo un taller en Andahuaylas
Y cuando uno llega a una ciudad, siempre el primer termómetro es casi siempre el taxista que te lleva del terminal al hotel, entonces que no tiene que saber ni que eres periodista, ni de dónde vienes, entonces siempre es preguntarle cómo ven el periodismo aquí, ¿no? ¿Y qué tal el periodismo aquí en Andahuayla? Y lo primero que ese taxista nos dijo en esa oportunidad fue, uy, aquí todos los periodistas son unos vendidos. ¿No? O sea, fue como su primera respuesta, ¿no? ¿Y qué tal el periodismo aquí? Nos dijo, aquí todos son unos vendidos. Y le decíamos, ¿pero todos? O sea, no hay periodismo que se pueda poner sobre la mesa y dice, no, aquí todo el mundo está enganchado con algún político, chantajea para conseguir dinero, pero aquí ser periodista está muy mal visto, ¿no? Entonces, cuando yo venía me preguntaba qué pasaría si le pregunto a un taxista saliendo del terminal terrestre de Huaura cómo es el periodismo en Huaura, ¿no? Entonces decía, ¿qué impresión puede tener la gente de la calle de esto que hacemos nosotros? Porque al final a todos nos meten en la misma bolsa, ¿no? O sea, a los que hacen bien el periodismo y a los que lo hacen mal. Entonces, ese primer termómetro es la gente. O sea, ¿qué piensas si voy a comprar el pan esta mañana y le pregunto a alguien ¿qué piensas de los periodistas de Huaura? ¿O qué piensas de los periodistas de Sayán? ¿O qué piensas de los periodistas de Andahuasi? ¿Qué me dirían? ¿No? O sea, ¿qué me dirían? ¿Bien por el periodismo que está ayudando a sacar las cosas en el país? ¿O me dirían, todos los periodistas aquí son chantajistas, aquí cada quien? Yo a veces me pregunto qué piensa alguien que está estudiando periodismo cuando la gente tiene esa percepción, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a la profesión? ¿Con la idea de vamos a cambiarlo? ¿Vamos a hacer otras cosas? ¿O con la idea de yo también voy a entrar a este círculo? ¿O con la idea de es momento ya de limpiar y de, al contrario, decir que soy periodista y sentirme orgulloso de las cosas que estoy haciendo y que así no se gane bien, porque el periodismo es una profesión que aquí o en la China no se gana bien, ¿no? Uno diga, bueno, esto no me dará fortuna, pero es algo, me puedo ir a la cama a dormir tranquilo, tranquila cada noche porque sé que estoy haciendo cosas para cambiar la realidad que cuestiono, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos en estos minutos o en esta hora en que hablaremos, ¿no? Es un poco poner en común qué reflexiones y qué preocupaciones tenemos. Y para mí la primera es, no todo está perdido, porque mientras la gente te dice, ven a hablar de ética, y no solamente ven a hablar de temas de la profesión, es porque reconocemos que no todo está bien. Y ya reconociendo que no todo está bien, hay un paso adelante. Lo segundo, esto no es un tribunal, y yo creo que en lo ético, y voy avanzando en las cosas que luego van a ver, la ética, primero hay que saber distinguir bien qué es la ética, ¿no? Porque a veces cuando en las organizaciones uno escucha que hay un tribunal de honor, te imaginas que hay como 4 o 5 personas que son los súper sabios que pueden determinar qué está bien y qué está mal y que empiezan a dictar sentencias contra todo el mundo, ¿no? Y esa es una mirada equivocada, porque al final una decisión ética es una decisión personal. O sea, la ética está fundada en valores, ¿no? Entonces yo cuando tengo un conflicto ético, que hay 1000 en el periodismo, hay un montón, y si se puede ver, vamos a ver algunos casos, ¿no? Cuando tengo un conflicto ético, ¿qué tengo que hacer? Tomar una decisión frente a una situación en la que se enfrentan dos valores, se enfrenta el bien individual versus el bien de la colectividad. Entonces hay mucha gente que te dice, no, pero yo tomo una decisión porque yo tengo familia y mi familia tiene que comer. Sí, pues, pero lo que estás publicando capaz puede terminar perjudicando a un colectivo en gigante. Entonces tienes un conflicto porque tienes ese bien individual y ese bien colectivo enfrentado. Entonces cuando uno toma una decisión ética y cuando uno habla de ética, lo que está intentando es cómo yo puedo tener, y por eso se valora mucho cuando hay un paso por la universidad. En teoría la universidad debería cultivar o recultivar los valores que has aprendido en casa, que has aprendido en la sociedad, ¿no? Entonces se supone que esa formación deontológica debería también estar soportada y fundamentada por la sociedad, por la universidad. Entonces, ¿qué es una decisión ética? Es que en función a los valores que yo tengo, los valores que he conocido desde la familia, ¿no? Que luego he ido reforzando en el gremio, en la comunidad, en la universidad, si me he podido formar como periodista. Es que yo tenga claro valores como la verdad, la libertad, la responsabilidad y pueda tomar, y pueda tomar decisiones en función a eso, ¿no? Agranda la pantalla. Agranda. Entonces, si yo tengo claro el tema de los valores, el tema de la libertad, la responsabilidad,
¿cómo yo puedo llegar a tomar una decisión en una situación de conflicto, ¿no? O sea, entre ese bien individual y ese bien colectivo, ¿qué cosas pongo en la balanza para decidir algo? Que hay que, si le damos a una, por favor, listo, que hay una más, que hay que aprender a distinguir dos cosas que siempre se confunden. O sea, las decisiones éticas, y por eso creo que la discusión ahí es un troncal fuerte en el que deberíamos incidir, no tiene relación directa con el tema de la ley. Ojo, porque la ley son normas que están establecidas. Por ejemplo, la ley te prohíbe publicar fotos de menores en los medios de comunicación. O sea, no es que estoy tomando una decisión ética para no publicarlo. No, es que la ley te lo prohíbe, ¿no? Entonces hay muchas cosas y muchas decisiones éticas que están marcadas en el tema de la ley, pero la ética no es la ley. O sea, la ley son parámetros establecidos. La ética se fundamenta en valores, ¿no? En eso de, yo creo en la verdad, en la libertad, en la responsabilidad. Esos valores que tengo me van a ayudar a tomar decisiones en situaciones de conflicto, ¿no? Y eso puede estar muchas veces, incluso, no debería, se supone que la ley también surge de consensos sociales, pero podría estar reñido con lo que la ley marca, ¿no? Pero no la ley, o sea, no confundamos de que la ética es como el decálogo de cosas que tengo que cumplir indefectiblemente. No, la ética son decisiones personales que voy a asumir más en el ejercicio periodístico en función a los valores intrínsecos que tengo asumidos, ¿no? Que me van a llevar a saber cuándo hay un conflicto de intereses, por qué decisión en esa balanza personal. Por eso es que cuando se trata de tomar decisiones éticas es muy difícil tener un tribunal que te juzgue de decir esto está bien o esto está mal. Es muy difícil porque es una decisión individual, es una decisión que uno ha tomado en función a sus valores, ¿no? Entonces, cuando uno habla de ética no habla solo de la ley, no habla solo de lo que legalmente está permitido, ¿no? No habla... Sí, compañero. Sí, para interrumpir, simplemente decir que la ley, bueno, es la norma jurídica, está por encima de los valores, ¿no? Y los valores es un complemento de actitud, de persona que debe respetar en su accionar de ser como ser humano. Claro, porque el problema es que si respeto la ley, fundamentalmente, si por ejemplo hablo de código penal, caigo en delito, ¿no? Y si caigo en delitos o puedo terminar preso o pueden pasar otras cosas. Pero hay que distinguir que la ley está establecida y tiene sanciones, ¿no? Y en el plano ético son decisiones que voy a asumir en función a los valores que tengo, ¿no? ¿Qué pasa en el ejercicio de la profesión? En el ejercicio de la profesión hay tiempo y espacio. Los peores momentos para ejercer la profesión, y se los puedo asegurar que no solo en Perú, en todo el mundo, y podríamos citar 20.000 casos, los peores momentos son los procesos electorales. O sea, y los procesos electorales deberían ser los mejores momentos para el mejor periodismo, porque es cuando tengo oportunidad de investigar, debería tener e incidir más en el tema de la investigación, de confrontar propuestas, pero se convierten en los peores, y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero los procesos electorales son como el peor momento para el ejercicio del periodismo, porque ¿qué tenemos al final? Colegas peleándose con colegas, ¿no? Entonces los políticos, bien, gracias, detrás, mirando, porque la gente está más entretenida, ¿no? En mirar cómo un colega usa la radio, el periódico, la tele, en pelearse y en desprestigiar al otro que tiene una posición distinta por X razones, que luego analizaremos. ¿Y cuáles son los peores lugares? Donde la gente acaba retenida, donde el periodismo también acaba siendo coaccionado por mil vías. Conflictos ambientales, lo hemos visto, y no solo en el terreno periodístico, mírenlo en Bolivia, el viceministro asesinado, mírenlo aquí en Ilave en su momento. Aquí en Ilave un periodista estuvo preso, un periodista de Radio San Miguel, Galo Medina, que es un dirigente de la ANP, porque lo acusaban de haber azuzado el asesinato, el linchamiento de un alcalde, ¿no? Entonces decían que la radio, que en realidad criticaba, había azuzado a ese linchamiento, ¿no? Entonces todas estas zonas donde hay conflicto ambiental o conflicto social se convierten en zonas especialmente peligrosas para hacer periodismo, y aquí lo saben bastante bien, creo yo, justamente donde estamos, ¿no? ¿Qué pasa en años electorales? Primero, lo más común, ataques a periodistas. Es verdad, hay
aumentan las agresiones, las amenazas se multiplican. Aquí venimos de dos procesos, de un proceso regional, municipal y de un proceso nacional. Hay persecución judicial. Yo creo que en Perú tenemos que mirar con especial preocupación, y aquí hago un paréntesis bien grande, ¿no?, con el tema de la persecución judicial. Y hago el paréntesis bien grande no solo por el caso Ormeño, ¿no?, que yo sé que podríamos tener una discusión muy profunda sobre si algunos colegas que terminan presos o que terminan siendo asesinados son el estereotipo, el mejor periodismo del mundo. Y puedo poner un ejemplo clarísimo: el colega Alberto Rivera, asesinado en Pucallpa hace 11 años. Yo recuerdo cuando lo asesinaron, además el caso sonó mucho porque luego se difundió mucho en prensa nacional, ahora está en instancias internacionales. Pero cuando asesinan a Rivera y llamamos a colegas de Pucallpa para averiguar qué había pasado y poder hacer la denuncia, los colegas de ahí nos dijeron, bien muerto, porque era un sicario mediático, ¿no? Entonces nosotros dijimos, a ver, espera, ¿cómo que bien muerto que era un sicario mediático? Nos decían, no, porque él criticaba a cierta gente, para que esta gente luego le dé publicidad para el programa, y ese era su accionar, ¿no? Y les dijimos, espera, te han asesinado a alguien. Yo entiendo, no vamos a levantar la bandera, ni es la forma que desde la ANP, y se los puedo asegurar que desde el gremio, y hay ejemplos que los vamos a compartir, no alentamos un periodismo que sea sicario, que chantajea, al contrario, y creo que la vía ética está ahí justamente para poner eso sobre la mesa. Pero cuando uno habla del asesinato de un colega o de la prisión de un colega, que a mí, en lo personal, por eso el caso Ormeño me parece gravísimo, ¿no? Cuando uno habla de un periodista preso, de un periodista asesinado, no está defendiendo su forma de hacer periodismo, ¿no? Lo que uno está haciendo es prevenir lo que viene. Porque a un periodista, cuando lo asesinan, tú por lo menos, siendo parte del colectivo, tienes que exigirle a las autoridades que se investiguen por qué lo han asesinado. O sea, no puedes decir, hacía mal periodismo, lo dejo ahí. Oye, exige que las autoridades identifiquen el móvil del crimen, exige que identifiquen por qué lo han asesinado, ¿no? Y lo digo por algo puntual y lo digo con el caso Ormeño. Cuando nos enteramos del caso de Ronald Ormeño hace algunos días, y hablamos con varios periodistas, no solo de la ANP, ¿no? Lo que nos decían es, sí, el colega está preso, pero claro, tiene una forma o tiene un estilo de hacer periodismo particular. Y nosotros eso siempre lo ponemos para allá, eso luego lo discutiremos, eso luego lo veremos. Pero ¿qué pasa? Cuando llego ayer, un colega que está aquí con nosotros me dice, estoy haciendo una entrevista a una funcionaria pública, a una asesora de un municipio distrital, y que esta asesora le dijo, ante una pregunta incómoda, te voy a querellar para que vayas a acompañar a Ormeño, ¿no? Y lo primero que recordé fue un caso que pasó en Pucallpa con un colega que estuvo 18 meses preso por una querella que le entabló un fiscal provincial, por una adjetivación que hizo a su función en la radio. Entonces, ¿qué pasó en Pucallpa? Que todo el mundo empezó a decir, no te metas con el Ministerio Público porque vas a acabar adentro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un periodista está preso? Y que eso lo van a vivir aquí si es que ya no lo están viviendo. Primero se instala un miedo terrible, porque hasta el mismo colega que en su momento podría haber dicho, no importa, aquí no pasa nada, a mí no me va a pasar nada, ahora que está en prisión, debe estar viendo el tema de manera bastante distinta. Segundo, ¿qué pasa con el resto? Las autoridades ahora están fuertes, dicen, ¿viste? Pueden ir presos, porque en este país, mientras que una querella te pueda mandar a prisión, o en un mismo caso, y yo ahí sí hago, y más hablando de este tema, hago la distinción, en este momento hay un periodista preso en la libertad, ¿no? Pero está preso porque lo captaron recibiendo una coima. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio periodístico. O sea, si a ti te apresan recibiendo una coima, has cometido un delito, vete adentro y que te castiguen de manera ejemplar, para que el resto entienda que esto no puede estar asociado ni vinculado al quehacer periodístico. Pero Ormeño está preso por una querella, por no haber podido pagar la reparación civil, por no haber ido a las citaciones, todo el contexto que le quieran poner. Pero el origen no es, a él no lo captaron recibiendo una coima o no cometió un asesinato, no, es a consecuencia de una querella judicial, ¿no? Los cuales es el gran riesgo.
Y por eso lo de la persecución judicial es gravísimo para la salud de la libertad de expresión en un país. El riesgo es que luego el miedo se instala, porque la gente dice, a ver, vamos a repensarlo. Y una colega suya hace un momento me decía que su hijo de 14 años decía, cuidado, mamá, con eso, porque mira, un colega tuyo está preso, ¿no? Y lo que empieza a pasar es eso, que el miedo se instala porque vemos que la justicia, en su máxima severidad, mete a prisión a alguien a consecuencia de una querella por difamación, ¿no? Y por eso es que en la ANP desde hace mucho tiempo venimos diciendo de que la cárcel no es una solución para resarcir honor ni buena reputación, que hay métodos mucho más efectivos, y vámonos a mirar casos en Colombia. En Colombia hay una periodista que hacía espectáculos que se le conocía como la Negra Candela, que hacía un periodismo malo, que yo a veces ni siquiera periodismo le llamaría, ¿no? Era una especie de Magali Medina en Colombia. Y un juez determinó de que había cometido un delito de difamación durante una hora en un programa contra una persona X del ambiente del espectáculo. ¿Y el juez qué hizo para resarcir el honor y la buena reputación? ¿Qué dictaminó? ¿No? Porque yo no creo que mandando preso a alguien el honor ya esté resarcido. No me cuesta creer que esa es la vinculación directa entre honor y buena reputación y la privación de la libertad de alguien, ¿no? Entonces el juez lo que le dijo fue que durante 6 días, los 45 minutos que dura su programa, tenía que decir que se había equivocado, que lo que dijo no era cierto, que mintió en este reportaje, y lo tuvo que hacer los 6 días durante los 45 minutos del programa, ¿no? Entonces yo me pregunto, si pongo en la balanza, ¿eso no resarce más el honor y la buena reputación que haber metido presa a esta señora por X cosa? Claro que sí, porque la prisión, ¿qué te va a generar? La prisión lo único que te va a generar es miedo en el colectivo de periodistas, ¿no? Y les aseguro que cuando un colega está preso, lo primero que uno empieza a ver es, uy, hay que ver cómo movernos, porque al final puedes terminar así, ¿no? Y aquí la persecución judicial, y esto daría, yo me lo voy a saltar rápido, pero esto daría para una discusión muy fuerte, ¿no? Y con colegas lo hemos discutido y dicen, pero bueno, eso también te puede generar más filtros y que la gente se lo piense bien antes de dar una versión incompleta, ¿no? Pero la persecución judicial es uno de los problemas en este momento más graves que el Perú tiene en torno al ejercicio de la libertad de expresión, en los que solo cuando hay casos muy mediáticos, y recordarán el caso de Rafa León, que acaba de salir absuelto en segunda instancia, el caso de Fernando Valencia, que tuvo también querella de difamación de Alan García, y con todo el aparato legal que tiene Alan García, Fernando acaba de salir absuelto también. Entonces hay temas, o sea, los jueces tienen que entender que hay temas en los que el problema es que los jueces no siempre son amigables con los periodistas, pero tienen que entender que hay temas que en lugar de resarcir honor y buena reputación, lo que generan y lo que van a alentar es un ambiente de censura muy fuerte entre los periodistas. Hace falta la persecución política. Sí, también. Es fuerte. El problema es cómo se documenta eso. Porque acá tenemos que ahora Pedro Yauri Bustamante. Claro. Persecución política. Esa década, cantidad de muertos periodistas. Sí, sí. Más que la parte judicial, la persecución política. Tú has hablado del tema electoral, que es una persecución política dura. Sí. Y la autoridad políticamente ejerce esa persecución política. Sí, sí, sí. O sea, más que ahí que voy a negociar con una publicidad, es la persecución política. ¿Pero qué plasma la persecución política? Claro, se plasma aquí. Sí, llevarlo a la cana. O sea, o la plasmo en una amenaza, o la plasmo en una querella para asustarte, ¿no? O desaparezco, o me exacto. O te desaparezco, exacto. ¿No? Entonces, ¿cuál es este escenario? Que a mí me parece bastante más grave como gremio y como colectivo incluso que esto. De que qué político y el político. La fórmula que les ha funcionado todos estos años en todos los rincones del país es esto, ¿no? Yo voy a polarizar periodistas. ¿Cómo polarizo periodistas? ¿No? ¿Cómo hago que los periodistas se enfrenten entre ellos y me dejen a mí tranquilo mientras la discusión? Porque hay periodistas que se vuelven más defensores del político, del candidato, que sus jefes de imagen y de campaña, ¿no? Son los defienden a morir. O sea, si escucháramos aquí los audios de las campañas electorales, la gente que está acabando la carrera se pensaría que otra cosa estudiar, porque es terrible cómo termina la imagen de los periodistas por eso. Entonces, ¿cómo lo manejan? La forma más visible
la de la publicidad, pero uno podría también hacer un estudio mucho más preciso de a quiénes se les asigna publicidad y por qué. Pero hay muchos casos de periodistas que le dan a una autoridad, y no de ahora, podemos hablar de casos de los 80, que le dan a una autoridad y al día siguiente, por arte de magia, esa autoridad es perfecta, ¿no? Y luego en las franjas empiezas a escuchar publicidad de la autoridad, o luego te enteras que, o directamente o por testaferros empiezan a cobrar de autoridades políticas. Entonces el tema de la publicidad para polarizar, porque ese periodista que antes daba de alma, ahora por arte de magia en 24 horas el político es perfecto, ¿no? Es una forma que uno podría monitorear y documentar. Pero lo gravísimo es esto. O sea, hay poder político y poder económico que compra periodistas, ¿no? Las empresas. Sí, pero que compran periodistas, o sea, directamente. Yo recuerdo un caso en la municipalidad de Catacaos, donde había un letrero que a los periodistas se les pagaba los martes. Había un letrero en la caja. O sea, decía, periodistas cobran los martes, ¿no? Y yo recuerdo que cuando fuimos, le preguntamos, oye, ¿pero esto qué es? ¿Que cobran publicidad? Y me dice, no, son periodistas que mensualmente cobran del municipio. Yo tengo proyección de Bauer también. Me consta que he trabajado en el municipio distrital, me consta de que cobraban los periodistas, ¿no? Inclusive nosotros como trabajadores, y cobramos gratificación, pero estos señores tenían hasta gratificación, tenían los beneficios, más que lo que cobraban. Es terrible, pero yo creo que ahí, que lo conversamos esta mañana, hay una colega en Lima, que es Lilian Román, que ha trabajado algún tiempo en Televisión Nacional. Ella está haciendo una tesis doctoral sobre publicidad oficial, ¿no? O sea, con todo esto, porque al final, en la publicidad, si se da por vía de publicidad de gobiernos locales, regionales, hay una ley de asignación de publicidad oficial que marca criterios de cuándo se debería, que van por el rating, que marca criterios, no te obligan, no son una obligación, pero son consideraciones que se deberían tomar en cuenta, ¿no? Entonces, con los canales grandes es fácil hacerlo, porque vas a la Comisión de Presupuesto del Congreso y tienen la obligación por la ley de transparencia de decirte los órganos públicos dónde están poniendo publicidad, ¿no? Pero ¿cómo se puede activar eso? Porque se lo preguntaba esta mañana a una compañera. Y le digo, ¿y alguien que cobra de un municipio, cómo le pagan? O sea, ¿saben la planilla del municipio? ¿Cómo se sustenta ese gasto en la autoridad regional y municipal? ¿Por publicidad? O sea, ¿cómo la sustenta? Campañas. Por eso. Campañas tributarias, campañas, diferentes actividades. Por eso. Pero ¿qué criterios se usan para esa asignación? Y se corrobora que eso que se está pagando por publicidad, ¿salen publicidades sobre esos servicios que aparentemente se contratan? Entonces, ese es un tema aparte. Era por ponerlo sobre la mesa. O sea, para mí lo peor que puede pasar cuando fuimos a Catacaos y leíamos que los periodistas cobraban los martes, dices, con razón la población tiene esta idea nuestra, ¿no? Y con razón, a pesar de que hay mucha gente sacándose la mugre para hacer buen periodismo y que la acaban asesinando. En las últimas 3 décadas tenemos 80 asesinados en todo el país, ¿no? Hay mucha gente de verdad jugándosela. Yo recuerdo el caso de Estación Guari en Ayacucho en el último año, el único medio enfrentado al presidente regional por todos los temas de malversación de fondos que hubieron. Luego el tiempo les ha dado la razón, ¿no? Pero gente que hace buen periodismo, que está endeudada a morir porque hacer periodismo cuesta, porque en este país, como colombianos, dice el periodista colombiano en provincias paga por trabajar, ¿no? Sí. Y alguna vez le decimos, ¿cómo es eso que pagan por trabajar? Y dice, claro, tiene que alquilar un espacio. O sea, tú primero alquilas tu espacio en la radio y en la televisión, tienes que pagar y luego ya te tienes que agenciar de publicidad para poder cubrir todas estas cosas. Pero te dice, nuestro nivel de precarización es tal que hay que pagar para trabajar. O sea, yo no ni siquiera quiero cobrar, o sea, tengo que pagar para tener un espacio. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, y esto lo paso muy rapidito, pero es solo para darnos cuenta de la causa y el efecto. El año pasado, los
los sitios que tuvieron mayor cantidad de agresiones a periodistas fueron Ancash, Ayacucho, Tumbes, Loreto y Lambayeque. La mayor cantidad entre agresiones físicas, persecución judicial, amenazas y todo eso. ¿Qué hicimos cuando supimos eso? Porque en la ANP hacemos un balance cada año de los sitios en los que más se agrede a periodistas. Entonces hay una organización no gubernamental que saca un mapa de corrupción en el Perú, ¿no? Entonces cuando nosotros cruzamos nuestro mapa, el de ataques a periodistas, con el mapa de la corrupción, nos dimos cuenta que en todos los sitios donde se habían triplicado, era una campaña electoral obviamente la que se medía, ¿no? Pero donde se habían triplicado las amenazas, la persecución, eran todos los sitios donde estaban los mayores índices de corrupción. Tumbes, ya saben que en Tumbes lo que hacían, colegas, era echar baldes de excremento a los periodistas combatados. O sea, nosotros a veces estábamos en el gremio y nos llamaban diciendo de que la periodista de radio tal, y luego se supo que era una portátil del presidente regional, la esperaban saliendo de la radio, pasaban en moto y le tiraban baldes de excremento. Entonces, luego, y eran casos cotidianos que se repetían, porque este presidente regional era muy conocido por tener una portátil muy activa, ¿no? ¿Qué se tuvo luego? Tumbes, Ancash, César Álvarez ya saben lo que sucedió, Oscorima en Ayacucho, que les contaba ahora la estación Guari, Iván Vázquez en su momento ha intentado ser candidato de nuevo, pero con mil historias. Toda esta gente o ha terminado presa, salvo uno o dos de ellos, con orden de captura, que el caso de Viñas, no recuerdo si ya está preso o no, en el caso del regional de Tumbes, Oscorima sí, hace muy poco. Álvarez está en prisión hace tiempo. Entonces lo que tenemos es esta, ¿no? Si uno se preguntara por qué están atacando, cuestionando, agrediendo a los periodistas, es clarísimo, porque están denunciando corrupción, ¿no? Los sitios donde hay más corrupción son los sitios donde hay más periodistas perseguidos. Por eso a mí, cuando miro Guaura, me preocupa, ¿no? Porque los casos se van multiplicando. Ahora ya hay un periodista preso, hay varios casos de querellas, empiezan a haber cuestiones complicadas. Y yo no digo que sea casualidad o que sea causalidad. Yo siempre me inclino porque es causalidad, pero hay una relación completamente directa entre agresiones, amenazas, persecución y corrupción. O sea, hay una relación muy directa. ¿Sí? Sí. Tenemos nosotros como periodistas los hostigamientos, las amenazas, que mandan gente patrona, como dicen, para amenazar, para no ejercer esto. Porque hablamos con la verdad. Siempre estamos, como dices, siendo ajustados. Gente mayor, y viene, ¿no? A meditar para que el periodismo caiga. Hay autoridades que no les gusta que le digan sus verdades, que no les gusta que salgan las verdades, las noticias como deben de ser. ¿Por qué? Pero hay colegas simplemente que tan solo se dedican a informar, no lo contextan, toda la realidad. Muchas veces informan la información a medio. ¿No? ¿Por qué? Porque son los periodistas que están siendo pagados, siendo sobornados por las autoridades. Sí, y por eso viene la necesidad de que podamos actuar como bloque, ¿no? Nosotros en la asociación nunca hemos dicho para defender a alguien, creo que el caso de Ronald es el más claro. Nunca le hemos dicho a alguien, oye, enséñanos tu carnet de la ANP, ¿estás al día? ¿No estás al día? ¿Qué? Lo único que nosotros pedimos para actuar en función de un caso es que la agresión o la amenaza o la cárcel o el asesinato sean a consecuencia del ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, mientras que uno tenga ese tipo de represalias por ejercicio de la profesión, hay que actuar. Y no hay que actuar solo, no es que solo va a actuar un gremio. Tenemos que actuar toda afiliada, la gente que no está afiliada, la gente que está compartiendo la profesión. ¿Sí? Disculpe, quisiera saber cuáles son los procedimientos que en este caso la ANP lleva cuando encuentra una denuncia de un periodista por equivocación o por una querella. Sí, a ver, lo primero que nosotros tenemos es una línea de emergencia, que todo el mundo la debería tener así al lado del DNI si hace periodismo, que es una línea de emergencia gratuita que conecta con asesoría legal del gremio, ¿no? Que es el 0800 11 310, ¿no?
Entonces es una línea que luego la podemos difundir, pero es una línea gratuita en la que la ANP no le pregunta a alguien si está afiliado o no está afiliado. Es una línea para cualquier periodista que en ejercicio de su profesión esté siendo víctima de amenaza, agresión, querella judicial. Entonces, ¿qué hacemos si tú me preguntabas por el caso de una querella, ¿no? ¿Qué hacemos en el caso que alguien está siendo denunciado? O una amenaza, a veces a la gente la amenaza y la gente no pide garantías, ¿no? Entonces decirle, vete a pedir garantías personales para que quede prueba de que te estuvieron amenazando. Porque por desgracia el modus operandi demuestra que cuando hay una amenaza, al tiempo viene una agresión o viene alguna cosa peor, ¿no? Entonces, siempre pedimos que podamos documentar las amenazas, ¿no? En el caso de una querella, nosotros tenemos dos vías. Primero, obviamente hacer una denuncia, ¿no? Nosotros hacemos una denuncia a nivel nacional, a nivel internacional. Afuera hay organismos muy activos en los casos de persecución judicial contra periodistas. La Federación Internacional de Periodistas que está en Bruselas, Reporteros Sin Fronteras que también está en París, la Organización de Estados Americanos, que la relatoría está en Washington. Son organizaciones con las que tenemos conexión que se pronuncian de inmediato, ¿no? O sea, es de inmediato inquiriéndole o al juez o al Estado peruano, depende cuál sea la instancia, o al Ministerio del Interior, porque a veces uno pide garantías y no te las quieren dar. O dicen, me amenazan, y te dicen, pero si no identificas a quién te amenaza, no te puedo dar las garantías. ¿Cómo voy a identificar o intuir quién me puede estar amenazando? Pero a veces es una amenaza anónima al teléfono o ahora en redes sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Primero denunciamos, porque la presión mediática, y dense cuenta del caso León, del caso Valencia, a veces se logra más con esa bulla y con esa presión que por cosas que se pueden lograr mediante la vía legal. Pero la vía legal también es fundamental. Nosotros tenemos un equipo de asesores legales que lo que hacen es, si el periodista ya tiene un abogado localmente, asesorarlo, ¿no? Decirle, hay jurisprudencia de estos casos, han pasado estas cosas, usa esta jurisprudencia para pedir. Por ejemplo, el caso de Ormeño, un colega de Lima me decía, pero ¿por qué no han hecho un habeas corpus, ¿no? De inmediato, al final si él está en prisión por eso. Pero son lecturas que cada abogado tiene sobre las situaciones que ocurren, ¿no? Pero nosotros es denuncia, es asesoría legal, y en algunos casos, y esos casos sí son muy contados porque es un caso más costoso, es patrocinio, ¿no? De que si el periodista no tiene abogado, llevar el caso nosotros, ¿no? Esos casos sí son más contados porque sería muy difícil poder patrocinar todos los casos que hay en todo el país, ¿no? Pero hacer asesoría legal y denuncia es lo primero. Una vez que toman contacto con la línea de emergencia es lo primero que activamos, ¿no? Pero luego podemos hablar un poco más de eso. Para cerrar el tema de procesos electorales, yo no sé si aquí también exista, pero en Lambayeque nos decía que en procesos electorales lo más común son los periodistas golondrinos. Que un periodista golondrino era alguien que nunca conociste en la provincia, pero que llega 2 meses antes de la campaña. Alquila un espacio de radio, se dedica a hacer dinero con eso y acaba el proceso electoral y abandona la provincia. Yo no sé si aquí ocurra, lo ponía porque nos llamó mucho la atención, nos decía que en Lambayeque además se les conoce como periodistas golondrinos, ¿no? Gente que nunca conocieron de ningún lado, pero que hacen negocio durante las campañas electorales, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como gremio, ¿no? Y que está un poco vinculado a lo que hablábamos antes. Yo creo que un gremio no solo tiene que defender a los periodistas, que sí, es nuestra razón fundamental, defender sus condiciones económicas, defender su integridad física, que hayan garantías para la libertad de expresión. Y creo que por eso que les voy a decir ahora, estamos haciendo estos talleres de ética también, porque a nosotros nos toca defender esto también. O sea, tenemos que defender el periodismo, o sea, tenemos que defender el periodismo de toda esta gente que la está mancillando, tenemos que defender el periodismo de no solo el periodista en su integridad física, sino el periodismo como profesión, como ejercicio. O sea, tenemos que redignificar el periodismo, o sea, intentar hacer bien las señales que las esté haciendo mal, ¿no? Tenemos que recuperar el periodismo para nosotros mismos, para que no pasen estas cosas de si ustedes mañana le preguntan a alguien de aquí, y háganlo en la práctica. Yo no suelo hacer cada vez que voy a algún lugar o aquí o fuera, ¿no? De preguntarle a alguien en el súper o a alguien de la vida cotidiana, ¿qué opinión tienes de los periodistas? O sea, ¿qué opinas? Porque hay que saber, no podemos vivir en nuestra burbuja pensando de que todo es bueno o de que todo es malo, ¿no? Hay que saber qué percepción tiene la gente de nosotros mismos. ¿Qué hace el gremio? El gremio, y creo que como colectivo de periodistas nos toca
fundamentalmente hacer denuncia y generar solidaridad, ¿no? Y aquí entro más en materia. Cuando uno habla de ética, generalmente habla de la responsabilidad. Los periodistas somos geniales en llenarnos la boca diciendo es que hay que valorar el periodismo porque la responsabilidad social que tenemos, ¿no? Y yo cuando hablo de responsabilidad social siempre intento preguntarme ¿a quién nos debemos? ¿Ah? Porque yo creo que eso a veces en varios colegas nuestros y en muchos de nosotros no está claro. ¿Un periodista a quién se debe? ¿Al medio para el que trabaja? Yo lo he escuchado y hablo de lo que más conozco, que es Lima. Yo lo he escuchado a varios colegas de Perú 21, de la República, que dicen, no, yo me debo al medio. Yo me debo al medio, yo hago las cosas porque me debo al medio, ¿no? Que es casi me debo mi bolsillo, me debo mi salario, ¿no? Pero ¿a quién nos debemos? ¿Nos debemos al medio o nos debemos a la gente? O sea, un periodista cuando nos llenamos la boca diciendo que sí, que el periodismo es el sustento de la democracia, que hay que cuidar y reforzar el periodismo, sí, pero cuando pensamos quién es nuestro jefe imaginario, ¿quién es? ¿Es el jefe del medio nuestro o es la gente? O sea, nosotros para quién trabajamos, o sea, ¿qué hace que nuestro trabajo sea particularmente distinto al de otros? Porque además nosotros siempre decimos, no, pero el periodismo es el cuarto poder, algunos dicen que el primero. Para eso somos geniales, para adjetivar y decir que lo que hacemos es único, inmejorable, incuestionable. Pero ¿a quién nos debemos? ¿Nos debemos a un jefe? O sea, ¿solo nos debemos al jefe o nos debemos a la gente? O sea, porque nosotros decimos, oye, nuestro trabajo es para que el ciudadano cumpla su derecho a la información. Ya pues, pero cumplir el derecho a la información también va por saber que si lo que estoy publicando no es la versión completa del asunto, no estoy ayudando a que ese jefe mío, que es la gente, esté bien informado, ¿no? Ahora, si yo solo creo que mi jefe es el medio, y es el director del medio, o el jefe de informaciones del medio, si esa versión está a medias, pero es la que mi jefe orientó porque el propietario del medio, y ayer teníamos una reunión sobre un estudio muy interesante que se va a hacer en Perú, que es quiénes son los dueños de los medios, ¿no? Porque la propiedad cruzada es una cosa impresionante, de cómo el medio se convierte en un instrumento para conseguir beneficios para las empresas paralelas que tiene. Entonces, ¿a quién me debo, no? Cuando hablo de responsabilidad social, debo pensar siempre a quién me debo, ¿no? ¿Qué implica la responsabilidad? Sí. Sí. Tuve una experiencia en un medio radial trabajando. Me llegó una carta notarial donde me indicaban de que por difamación y calumnia a un alcalde. Y el documento llega a la radio, la gerencia de la radio me llama, me dice, bueno, me ha llegado este documento y me están solicitando el audio de tal fecha que tú has difamado, no sé cuánto. No, digo, yo no tengo ningún audio. Tiene la radio, que bueno, la radio informe, pues, ¿no? Bueno, no había eso, entonces me dice, pero ¿qué has metido por el alcalde? Que ellos nos ponen la publicidad, nos pagan acá y todo, y tú te sigues en contra, yo no sé cómo hacen, pero soluciona ese problema. Imagínate, ¿no? Entonces, quieren utilizarla. No, y es terrible cuando te dejan solo, ¿no? Porque cuando ganan premios, y eso en Lima se ve mucho, cuando un periodista gana un premio, el medio ganó el premio, ¿no? Uy, sí, el periodista de tal medio ganó el premio. Pero cuando te querellan te quedas solo. O sea, te quedas absolutamente solo, por eso vienen muchos colegas, no, voy al gremio porque, y el medio para el que trabajas, no, ellos no tienen asesoría legal, no. Además, yo creo que en Lima siempre tenemos el problema, y felizmente creo que la gente de la ANP no, porque intentamos caminar mucho por todos lados, es de que las cosas siempre se ven desde Lima, ¿no? Yo cuando me reúno con mis colegas allá y todo el mundo dice, estamos luchando por los... la otra vez no sé de qué me hablaban del tema del seguro de riesgo, ¿no? Y me dices que el medio nos tiene que dar esto y subir el sueldo cada X tiempo. Y le digo, sí, pues, pero la realidad de algunos privilegiados, que creo que es el 20% de los periodistas en general, de estar en planilla en un medio, eso es sideral en provincia. O sea, en provincias intentar vender la visión desde Lima de que tenemos que luchar para que los 3 sueldos mínimos se respeten. Los 3 sueldos mínimos será quien está en planilla en un medio y que puede dar esa batalla, pero en provincias la mayoría autogestiona su trabajo.
Entonces no podemos meter, a veces el periodista en Lima es como muy reduccionista y cree que el mundo empieza y se acaba en Lima, ¿no? Y que el resto no, el resto lo ven como lo diferente y no se dan cuenta que lo diferente es ese 20% y no el 80%, que es la forma como se ejerce en el resto del país, ¿no? Pero es triste porque creo que lo único que tiene un periodista en Lima que puede trabajar en el comercio o en la República es que cuando lo querellan, estos medios, al ser, o RPP, al ser estructuras fuertes, y cuando hablo de RPP, hablo del grupo RPP con sus periodistas en Lima, porque también sabemos de corresponsales de RPP en provincias que cuando los denuncian, el médico es como si fueran de dos categorías distintas, ¿no? Todos trabajan para el mismo grupo, pero es como si el que trabajara en Lima tuviera una categoría distinta y la asesoría legal sí lo puede respaldar, pero si te querellan y eres corresponsal de RPP en provincias no hay asesoría legal. Pero bueno. Entonces, ¿qué responsabilidad implica el trabajo periodístico? Primero ir a las fuentes, ¿no? Yo creo, y eso me interesa un montón que haya gente joven aquí, porque yo creo que nos estamos acostumbrando a una cosa que en algún momento de la presentación saldrá, pero lo adelanto. Hace un tiempo se decía que la nueva generación de periodistas, yo ya no estoy en la nueva, por desgracia, pero que la nueva generación está haciendo y está dedicándose a hacer periodismo Google, ¿no? Periodismo Google. Yo tengo conexión a internet, tengo un móvil o una compu y ya lo tengo todo. Entonces pídeme una nota de lo que quieras que aquí te la hago, ¿no? Entonces, periodismo de escritorio total. O sea, porque además salimos con la idea como que somos más importantes mientras más seguidores en Twitter tengamos, ¿no? Que yo no digo que no, yo tengo Twitter, interactúo en Twitter, hay que estar en las nuevas tecnologías, uno no puede cerrarse al mundo de esto no existe, pero eso tampoco es el principio y el fin, o sea, uno no es más importante solo, hay gente que cree que solo se construye la carrera tuiteando, ¿no? Y además tuiteando solo rumor, sin contrastarlo, ¿no? Pero el periodismo está perdiendo eso de ir a la fuente, o sea, el periodismo se ha hecho, se hace y se hará de acá a 200 años en la calle. O sea, el periodismo se hace en la calle y además el periodismo, a veces, y no estoy incentivando aquí a la gente a los bares ni nada de eso, pero yo recuerdo haber hablado con Edmundo Cruz y Ángel Páez varias veces de las investigaciones estas de Colina y de cómo salen las cosas, y nunca me voy a olvidar de algo súper bonito que alguna vez el maestro Edmundo Cruz nos decía a un grupo de colegas, de cuando le decíamos, ¿y cómo investigaste Colina? ¿Y cómo salió todo esto en un momento en el que todo el grupo estaba muy cerrado? Y él decía, un periodista siempre tiene que pensar que los grupos más mafiosos, que la gente más sanguinaria en los grupos, ¿sabes? Porque toda la información, y acá hay un montón de periodistas en ejercicio ya, toda la información siempre viene de adentro, toda la información que es investigación viene de adentro. Entonces él decía, siempre hay que pensar que en los grupos más perversos hay alguien bueno o arrepentido. Y si tú trabajas como periodista, es encontrar a esa persona, ¿no? Entonces él decía, la información sale de adentro. Él me dice, Edmundo nos decía en esta reunión, a mí Colina, la información me lo dio alguien que formaba parte del grupo Colina. Lo que pasa es que estaba arrepentido. Y estaba arrepentido de todo lo que pasó. Y en un medio de comunicación a veces hay como una mentalidad muy, y además Ángel Páez lo contaba en esa reunión, de que la información la consiguió en una cantina, porque me dice, esta gente está tan atormentada y está en tantas historias que está o dedicada al alcohol y tú tienes que ir y sentarte. Y me dice, cuando yo venía a la administración del diario a pasarle una factura por cerveza, me decía, tú estás loco, ¿cómo voy a pagar esto y voy a meter esto en el presupuesto del medio? Y él decía, es la única forma de que consiga esa información, ¿no? Bueno, esa es parte de la anécdota, pero más allá de eso, o sea, no hay que olvidarse de esto. La información está en las fuentes y la fuente está en la calle. La fuente documentaria, Google nos ha resuelto la vida para un montón de cosas, ¿no? A veces, y se los digo hasta en materia tan tonta, y por eso cuando alguien en el Facebook o en el Twitter y alguien es periodista, en lugar de poner su nombre se pone LSM y se cambia el segundo nombre por el primero. Y dicen, qué terrible eso para un periodista, porque todos, incluso para corroborar nombres, además del ingreso a la RENIEC, si lo tienes a mano, la gente ahora corrobora nombres
Entonces, si tú, o te buscan por Google o buscan tus antecedentes por Google. Yo les hablo de gente, de personal de medios que antes de contratar a alguien busca a la gente cómo se comporta en redes sociales. Un ejemplo concreto es, mira, lo que tú dices, la congresista Wilca ha denunciado a periodistas jóvenes que han tuiteado 2 imágenes falsas. Y los está denunciando. Mira, lo que estoy diciendo, no sea, por eso, la red ha retuiteado 2 y los está denunciando por eso, un ejemplo concreto que estoy comentando. A 2 periodistas jóvenes. Sí. Y con razón, ¿no? Claro, es que al final yo creo que no hay que, y ahora creo que los PT ganado la confianza de la gente, que cuando ve un tuit tuyo sí se lo cree porque sabe que lo has contrastado y lo has visto y no solo que has retuiteado. Hay gente que retuitea, gente que ni conoce, o sea, que no sabe quién es, ¿no? Pero que como la información le parece buena, eso a la gente normal o a la gente común se le puede aceptar, pero a un periodista, o sea, que retuitea algo que no sabe ni de quién viene, o alguien que ya va a ser periodista, eso es gravísimo. Porque ahora, y hablo en esto sí de la visión reduccionista de las empresas en Lima, para contratar a un periodista, miran cómo se comportan en redes sociales. O sea, miran si tienen buena ortografía, porque la ortografía en redes sociales es una desgracia, o sea, ¿no? Entonces miran cómo escribe, si tiene buena ortografía, o sea, si vas a venir al medio, por lo menos escribe bien. Yo creo que es una licencia que un periodista, si uno no escribe bien, métete a estudiar un curso de ortografía, porque un periodista así se dedica a la radio, a la televisión, para todo. Yo he escuchado alumnos míos en algún momento que dicen, no, yo voy a hacer televisión, así que no necesito escribir bien. Y le digo, ok, ¿tú crees que en televisión no se escribe? O sea, que uno va a leer el teleprompter solamente, ¿no? Pero la ortografía, esa es la carta de presentación número 1, ¿no? O sea, si eso funciona mal, algo va a ir muy mal en la profesión. Pero ir a las fuentes, o sea, uno tiene que ir a las fuentes y las fuentes están en la calle, ¿no? Y uno tiene que conservar sus fuentes, cultivar sus fuentes, tiene que saber poner barreras con las fuentes también, porque historias podríamos quedarnos toda la tarde hablando. Y yo les recomiendo de manera muy particular, como una clase de periodismo, bueno, ingrata de que tengamos que hacerlo públicamente, pero ya que se dio a leerlo porque uno aprende mucho. Pero esta semana ha habido un intercambio muy delicioso entre Ricardo Uceda y Gustavo Gorriti, ¿no? A través de las columnas en Caretas, en las que hablan de las fuentes, ¿no? Se insultan y hay 20.000 cosas que no son recomendables nunca hacerlo públicamente. Pero el insulto y la descalificación viene por una investigación periodística que es la del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Pero el intercambio, donde uno le da lecciones de periodismo al otro y el otro le replica las lecciones, incluso sobre la relación que hay que tener con las fuentes y cómo esa relación a veces pasa los límites permisivos, ¿no? Es bien interesante. Yo les recomendaría que lo busquen en Google, esto sí, por aquí lo van a poder conseguir, pero que busquen el intercambio entre Ricardo Uceda y Gustavo Gorriti esta última semana. Y lo otro es contrastar, ¿no? Yo no me puedo quedar como periodista con una versión de las cosas. Es imposible, ¿no? Que alguien me diga, mira, aquí está habiendo corrupción, sí fue, pero necesito contrastar, necesito información documentaria. Y se los digo por algo que trabajo casi todos los días, que es el tema de agresiones a periodistas, ¿no? Y lo comentábamos ayer con un colega. A nosotros nos ha pasado que un periodista, y se lo pongo no con nombre y apellido porque es ingrato, pero sí con lugares, en Paita, hace unas semanas un periodista denunció que le habían roto la cámara, lo habían agredido por hacer fotos en un lugar donde había un colector de aguas hervidas en un lugar urbano, ¿no? Entonces llamó indignado el presidente de la filial diciendo, le han roto la cámara, ha pasado todo eso. Y le dijimos, ya, genial, vamos a hacer una alerta, nos vamos a movilizar. Y la denuncia, dice, no, mañana la va a hacer a primera hora y te la mando. Y una colega de la oficina el otro día me dice, el presidente está llamando para que saquemos la alerta. Le digo, ¿y la denuncia? Me dice, no, que a hoy la... Pero si no hay nada, ¿cómo acredito que todo esto haya pasado? Me vuelve a llamar el presidente y dice, pero compañera, necesitamos la alerta porque si hay presión, esto va a ir para atrás. Y le digo, la denuncia, y me dice, hoy se la manda. Entonces le digo, ya, está bien, voy a sacar la alerta, ¿no? Obvio que no la iba a sacar, ¿no? Y le digo, la voy a sacar. Y me llama 2 horas después, asustado, diciéndome, ¿has sacado la alerta? Y le digo, no, todavía no, porque he entrado a una reunión y ya estaba con cosas. Dice, ya no la saque. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque ya arreglaron. Digo, ¿cómo que ya arreglaron? Y me dice, sí, el que le rompió la
es asunto de ellos, ¿no? Y recuerdo que sacamos la alerta y al día siguiente, por el cambio horario, llaman unos colegas de Reporteros Sin Fronteras de París a pedir el número de los colegas agredidos porque ellos querían sacar una alerta, ¿no? Y le digo al presidente, ¿y ahora qué van a decir? Arreglamos. ¿No? Que han arreglado. Entonces, eso de contrastar, o sea, a veces cuando uno es cargoso pidiendo documentos y denuncias, es porque ya han pasado cosas. O sea, el ser humano es variable. Hoy está bien, mañana está mal, pasado mañana arregló algo. Primero era el más encolerizado en denunciar y luego se echa para atrás. Como los pegados. Entonces, a ver, ese tema, acabamos de tener un tema muy grave ahí con un colega también, pero... Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, cuando yo les decía, eso no es un recetario de qué cosas vamos a hacer, ni uno va a un curso de ética y ya sale súper revestido en temas éticos. No, yo creo que lo importante cuando uno intenta hablar de ética, que no es como voy a un curso de redacción y ya salgo redactando, ¿no? Es de que empecemos a mirarnos, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, lo que yo estoy haciendo, ¿yo a quién me debo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Este conflicto de intereses entre una y otra parte, ¿cómo me repercute a mí como persona y a la profesión? ¿No? Uy, ¿no se acabó? No, yo creo que se han pasado unas, pero bueno. Entonces, porque tenía una cosa de los... Esto es como un test así mental, porque no lo vamos a hacer desarrollado ampliamente. Pero yo siempre le digo a mis colegas, piensa en esto, ¿no? Ustedes respóndanse para ustedes mismos internamente, ¿no? ¿Conoce usted colegas que han recibido dinero o cosas, debe decir ahí, de valor por sus notas? Sí. O sea, ¿ustedes conocen? Respóndanse internamente. Luego, ¿conocen ustedes colegas que reportan demasiado a sus amigos? Hay gente que es muy amiga de gente que tiene cargos públicos y muy poco de los demás. O sea, es como si existieran 1, 2 o 3 personas solo en la provincia, el resto no existe. Luego, ¿conocen ustedes colegas que han recibido ofertas de dinero o cosas de valor por manipular información? O sea, sabes que eso no es así, pero lo manipulas. ¿Conocen? Un montón. ¿Conocen colegas que se han censurado para evitar sanciones de sus superiores? O sea, que tienen una información y dicen, no lo saco porque el dueño de la radio ya no me alquila más el espacio. O de la tele, o no sé. ¿Conocen ustedes colegas que han publicado información falsa sabiendo que es falsa? O sea, que saben que es falsa por motivos políticos o personales. Campaña electoral. Bueno, si conocen todo eso, tenemos que hacer mucho entrenamiento ético. Porque, ¿qué pasa? A ver, yo les hablaba al comienzo de los conflictos éticos, ¿no? Un conflicto ético es cuando dos valores pueden estar enfrentados. O sea, solo ahí hay conflicto ético. Y les pongo un ejemplo, yo no sé cómo voy ahora, pero les pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, hace unas semanas tenía a un colega que tiene un cargo, es director regional de cultura en una provincia X del país, ¿no? Y que ha llegado ahí por sus méritos, porque es un buen periodista, y me decía, compañera, le cuento que voy a sacar en unas semanas un programa de radio. Le decía, un programa de radio. Le digo, qué bien. Le digo que la Dirección de Cultura va a hacer un programa para difundir las fortalezas turísticas de la región. Y me decía, no, un programa mío. Personal. Y yo le digo, un programa tuyo. Un programa tuyo como periodista, ¿no? Y me dice, sí, un programa de turismo. Y yo le decía, pero ahí hay un conflicto ético. Le digo, si tú eres el director regional de turismo, perdón, no, el director regional de turismo de la región, ¿cómo vas a tener un programa para el que vas a conseguir publicidad sobre un tema de turismo? ¿No? Le digo, además podría configurar delito, porque alguien mal obrado podría decir que estás haciendo tráfico de influencias para beneficio personal. Y me decía, ¿usted cree? Y le digo, claro. Le digo, a ver, tú eres libre, o sea, no quiere decir, generalmente lo recomendable es que cuando uno ejerce una función política, por ejemplo, nosotros hemos tenido colegas que han llegado a ser alcaldes de sus distritos y que obviamente tienen que dejar el periodismo porque, a ver, no hay una norma que te lo exija, pero es políticamente incorrecto que tengas un cargo de esa dimensión
y que sigas haciendo denuncia periodística, porque la suspicacia de la gente te puede llevar a pensar que lo estás usando para atacar a tus contendores, ¿no? Entonces, y tuvimos en Bellavista, me acuerdo, una discusión en un taller de ética como media hora con un colega que era candidato a la alcaldía, pero mantenía su programa periodístico. Me decía, pero yo los llevaba y les daba de alma. Y le digo, sí, pero ¿quiénes? ¿No? Y la gente sabía que tú eras candidato, era consciente. Para mí en esos casos hay un conflicto ético abierto, ¿no? Hay un conflicto ético porque un periodista que es director de turismo puede tener un programa de deportes. Perfecto, yo ahí no veo ningún problema, pero no puedes tener un programa de turismo. Pues es como si el director regional de educación tuviera en la radio personal, porque como la dirección lo puede tener, que cuando me lo dijo primero dije, capaz la dirección quiere tener un espacio en los medios, bien, para que difunda su mensaje. Pero no puedes tener un espacio personal por el que tú accedes a fuentes, a documentos, por razones de tus campos, solo para beneficio personal, ¿no? Porque ese programa va a tener publicidad, va a tener... Son conflictos éticos, ya digo, no es que, y ahí vuelvo mentalmente a la primera lámina, no es que la ley te lo prohíba, porque no hay una ley que diga si usted es alcalde no puede ser periodista, no hay una ley que hable de incompatibilidad de funciones a ese nivel. Pero es un tema ético, pues es una decisión personal de que digas, esto es políticamente incorrecto, puede generar suspicacias complicadas. Pero bueno, un conflicto es eso, o sea, un conflicto es cuando tú tienes dos valores que están enfrentados. Por ejemplo, verdad y lealtad. Yo tengo una información que sé que es cierta, que va contra el esposo de mi hermana, que es director regional de turismo, ¿no? Entonces yo tengo algo que es verdad, pero tengo un conflicto, porque yo también soy leal a mi familia, y esto se va a tumbar a mi cuñado, a su hermana, ¿no? No hay una ley que me diga tienes que sacarlo o no tienes que sacarlo, es una decisión ética, ¿no? Hay variantes. Porque yo recuerdo un caso de unos colegas argentinos que decía que cuando les ha tocado información, y esto en provincias debe ser incluso, el Lima es más complicado porque es más grande y es difícil que justo sea, pero aquí yo imagino que ustedes mismos cuando van a cubrir o accidentes o cosas o historias, a veces tienen un vecino, un conocido, son espacios más pequeños, ¿no? Y yo recuerdo un colega argentino que decía, yo cuando voy a una cobertura o estoy haciendo una investigación y tengo a alguien que conozco o con quien tengo un vínculo familiar o surge un nombre de alguien cercano, lo que hago es inhibirme yo de la investigación, pero que el medio siga investigando, ¿no? Que son variantes, o sea, son formas. Se inhibe. Pero yo tengo un conflicto, pues si yo tengo algo, una documentación, una información, una denuncia grave que es verdad, y tengo en el otro lado mi valor de la lealtad porque voy a tumbar a mi hermana, entonces mi madre va a estar afectada, entonces tu madre va a venir a decirte cómo le haces esto a tu hermano, pero tú al final tienes la idea de que quién es mi jefe, ¿no? Yo a quién me debo, por qué estoy haciendo esto. Entonces si yo me debo a la gente, tendré que intentar inclinar la balanza para el otro lado, ¿no? O sea, decir la verdad tiene que pesar más. O buscar una fórmula, o sea, capaz no lo voy a hacer yo, lo va a hacer otro. Pero un conflicto es eso, o sea, un conflicto es cuando yo tengo dos valores que se enfrentan. Por ejemplo, individualismo y comunidad. Les ponía el ejemplo este del director de turismo. Él me decía, oye, mi familia tiene que vivir y a mí no me alcanza y no sé qué. Sí puede, pero tú al final puedes terminar teniendo hasta configurado un tema de tráfico de influencias, ¿no? O sea, o un bien individual versus un bien de la comunidad. ¿Qué va a primar más? ¿Mi interés para ubicar en un lugar o puedo ubicar a gente que conozco? ¿O el hecho de que tengo que hacer valer el interés de la comunidad? Justicia y compasión. Este es buenísimo y hay 20.000 ejemplos. Y se los pongo por algo muy clave, ¿no? Hay un caso muy conocido de unos ecuatorianos que lo usan mucho para talleres de ética, de un enfermo de SIDA preso, ¿no? Un migrante preso, enfermo de SIDA, en fase terminal, que podría ir, y aquí también podremos tener ejemplos peruanos muy fuertes, de si por temas de compasión tú deberías hacer alguna campaña periodística para que esta persona esté liberada o tienes que ir por la justicia porque esta persona me parece que estaba presa por tráfico de drogas, ¿no?
¿qué prima? La justicia y la compasión al final son dos valores que se enfrentan. Tú tienes que decidir, está en tus manos decidir qué voy a hacer, ¿no? Y pongo un ejemplo, o sea, aquí cuando hay cobertura sobre el caso del indulto Fujimori, que ya no va a ser indulto, pero bueno. Entonces, los periodistas siempre dicen, y ahí los políticos capaz se les ve más, pero dicen, bueno, pero la justicia es una cosa, pero también un hombre enfermo. Y dices, ¿y los periodistas cómo resuelven esos conflictos, ¿no? O sea, ¿por qué lado se inclinan? Yo generalmente siempre intento inclinarme por el tema de la justicia. Creo que en esos casos tiene que pesar más, ¿no? Pero no quiere decir que quien se incline por la compasión esté mal, es un conflicto. En un conflicto la gente lo va a mirar de formas distintas y va a tener posiciones en función a sus propios valores y sus elucubraciones personales. Esa parte que es importante, de una manera muy coyuntural la de Fujimori. Si fuese por compasión, no es Fujimori. Hay personas que están con CTBC, miles en los entonces, al salir Fujimori, los que están inclusive con enfermedades terminales. Hace poco decía que hasta Abimael por psoriasis. O sea, también gente del pueblo, gente que está 20 años ahí y que está por TBC, muere enfermo, muere ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí prima la justicia. Por eso, son dos conflictos enfrentados. Entonces, para correr un poco, ¿cómo resuelvo conflictos éticos? Porque cuando hay conflictos éticos lo que tengo que hacer es tomar decisiones, que es la parte complicada de los periodistas, ¿no? O sea, nosotros tenemos, cada vez que hacemos una nota tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y desde el mismo nivel, desde saber a quiénes entrevisto, a quiénes no, siempre hay que intentar las dos versiones de la historia, es lo de, aunque hay versiones que tienen historias que tienen 5 versiones y ahí ya se complica un poco más. En periodismo antes te decían todas las historias tienen 2 versiones, pero el Perú ha demostrado que hay historias que tienen 5 y 6 versiones, ¿no? Entonces toca recogerlas todas. ¿Qué valores debes privilegiar? El básico, la verdad, pero que la verdad, y yo ahí sí me acuerdo de cuando estudiaba periodismo hace muchos años, cuando acabé en el 98, pasaron muchos años de eso, por eso decía que ya no era de esta generación. Pero yo recuerdo que a nosotros siempre nos vendían como la idea de la objetividad, ¿no? Entonces la universidad te decía, el periodista es objetivo, entonces era como... Y tú decías, ¿y la objetividad qué es? O sea, a ver, descríbemela bien, porque ¿qué es objetividad? Que solo hay una forma de contar una historia, o sea, solo existe una forma de contar una historia. Yo estoy segura que si aquí... por ejemplo, yo policiales nunca he cubierto otras secciones, pero si aquí hay gente que cubra policiales, por ejemplo, y vamos a cubrir un accidente aquí en la carretera, lo va a cubrir distinto que yo, porque capaz, si nunca cubrí policiales, veo un muerto y capaz voy a retroceder un ratito, voy a mirar, no sé, lo voy a hacer distinto, ¿no? Que ahí también eso daría para otro taller, otro día. Pero ahora se está trabajando mucho lo de la preparación psicológica de los periodistas, porque la Universidad de Texas ha montado, vamos acabando, la Universidad de Texas ha montado una escuela especializada en inteligencia emocional para periodistas. Periodistas que cubren terremotos. Me acuerdo de cuando pasó lo de Pisco, era terrible como tú siendo la víctima del terremoto y siendo quien lo tiene que cubrir, se convierte en una situación bien complicada, ¿no? Pero es ver cómo podemos no quedarnos en la objetividad. Yo creo que la objetividad, y lo reconozco, es un tema de los 80 y los 90. Yo creo que las universidades hoy no hablan de la objetividad, no hablan, creo yo, por lo menos las que conozco, de una sola forma de contar las cosas. Hablan de la verosimilitud. Que la verosimilitud es acercarme a los hechos lo más que pueda. O sea, acercarme a los hechos, pues si en un accidente hay 2 muertos, no puede ser que hay 8. ¿No? O sea, eso, ahí sí voy a ser verosímil, ¿no? Porque si hay 2 muertos, hay 2 muertos. O sea, que luego yo lo cuente de una forma distinta y capaz lo contraste y tengo otra fuente, sí, pero no hay cuando uno habla de objetividad, antes es como si existiera una receta para que todos lo contemos igual, ¿no? Y ahora en la universidad más te hablan de eso, de acércate a la verdad lo más que puedas, acércate a los hechos lo más que puedas, ¿no? Es imposible por experiencia de vida, por percepción, por ejercicio profesional, que todos podamos contar todo de la misma forma. La responsabilidad es fundamental. O
O sea, esta responsabilidad social, a quién me debo, qué tengo que hacer, ¿no? La libertad, tengo que ser libre, pues, o sea, tengo que saber que lo que, a consecuencia de mi trabajo periodístico, por ejemplo, no voy a ir preso, ¿no? Salvo que cometa un delito, ¿no? Pero no tendría, y por eso nosotros el tema de la despenalización de los delitos de prensa, porque en este momento la difamación es un delito, ¿no? En este país, por lo menos. El tema de la libertad, y la libertad también es no tener presiones publicitarias, o sea, un publicista no te puede marcar pues la línea editorial de un medio, ¿no? Y hay medios, si uno se va a mirar realidades que ya son más surrealistas, pero por ejemplo el diario norteamericano, el USA Today, tiene 2 edificios, ¿no? Uno donde está la redacción y 10 kilómetros más allá está el departamento comercial. O sea, imagínense la relación que puede haber entre una cosa y otra, que ni siquiera físicamente hay una conexión. Y el respeto, o sea, para mí el tema de la ética, o sea, yo creo que cuando entendamos esto, o sea, yo creo que el respeto tendría que ser el faro, ¿no? El respetar a la gente que piensa distinto. O sea, yo creo que en eso los periodistas nos equivocamos mucho, que creemos que la nuestra es la verdad única y absoluta, y todo el que piensa distinto descalificado. O sea, el respeto implica que tú respetes al que piensa distinto. O sea, no todo el mundo tiene que pensar como yo, ¿no? Pero es también respeto a las fuentes. O sea, cómo respeto, que no es solo secreto de las fuentes en algunos casos, es como respeto, qué tratamiento, si con mi fuente quedé que esto no lo voy a revelar, no lo puedes revelar porque has quedado, hay un compromiso para algún tipo de suministro de información. El respeto a la audiencia, y yo creo que ahí podemos ver lo otro. Esto aquí, ¿no? Temas especialmente sensibles, y creo que en Perú estas 2 últimas semanas han pasado 2 cosas gravísimas. La violación a la niña de 3 años en Yurimaguas. O sea, a mí me parece horroroso que un medio te cuente cómo reconstruyen sus partes vaginales. O sea, ¿qué necesidad tiene la población de conocer ese nivel de detalle? O sea, ¿eso es periodismo? ¿Eso es amarillismo, morbo? O sea, ¿qué necesidad tiene un periodista? Está bien, tienes que denunciar el hecho, lo has denunciado, pero ¿cómo respetas también a esos protagonistas de la noticia? ¿No? Involuntarios, además, ¿no? O sea, llegar a describir, yo he leído medios de Yurimaguas describiendo el tratamiento médico para la reconstrucción de la vagina de la niña, me parece un exceso. O sea, eso no es periodismo, ¿no? Y que hay cosas, eso no está reñido con la ley, o sea, no hay una ley que te diga no lo puedes describir, pero es un tema ético. Pues tienes que saber que cuando ya rebasas esas barreras, porque ese medio que leí no ponía fotos, porque la ley sí te prohíbe publicar fotos de menores, no ponía fotos, pero contaba un nivel de detalle que dices, ¿qué necesidad? O sea, nos estamos maltratando como profesión, como periodistas, como sociedad, ¿no? Pero que linda también, y obviamente ese tema también ha sido subpersonado estas semanas, lo de la chica violada por 5 personas, 6 personas, ¿no? Pero que, por ejemplo, este medio es un medio de Ayacucho que se llama El Hocicón, y lo primero que hizo fue, esta era una menor de edad, foto en portada, ¿no? Y la ley prohíbe, tiene una prohibición, los menores de edad no puedes dar ni los nombres ni publicar las fotos, ¿no? Y yo les diría, revisemos en la prensa regional cuántas fotos o nombres hay de menores de edad, ¿no? ¿Y por qué no se activan mecanismos ahí, no de autorregulación, mecanismos de sanción en esos casos, ¿no? Entonces, este caso lo ponía, primero porque era escandaloso, que además en primera página saques la foto de la persona siendo una menor de edad, sino porque además los propios gremios y los colegios profesionales están activando ya mecanismos de autorregulación, que hace que uno confíe en cosas, ¿no? O sea, este señor que es director de este medio era colegiado en Lima, ¿no? Pero trabaja en provincias y está ya sometido al Tribunal de Ética del colegio, y lo más seguro es que le quiten la colegiatura porque está cometiendo un delito, ¿no? Y está cometiendo un delito pública y abiertamente. Esto es más terrible. O sea, miren esa foto. O sea, una foto de una persona que la violan por jugar póker, ¿no? Y luego la nota si será cierto o no, la verdad que la he visto solo en este medio, ¿no? Pero bueno, esta noticia también está circulando mucho. Hay un portal en Facebook
que para esa mirada crítica se las recomiendo, que se llama ¿Para qué estudiaste periodismo? Que no sé si lo han visto. Pero ¿para qué estudiaste periodismo? Lo que hace es recoger todos estos casos. O sea, estos casos de, mira, estas cosas se publican, los horrores que a veces hay en la prensa nacional o en la prensa regional, horrores ortográficos en portada, ¿no? O dar estas versiones a medio camino. Entonces este portal lo que hace es eso, ir documentando lo mal que está el periodismo. Se llama ¿Para qué estudiaste periodismo? Pero va documentando estas cosas, que esto no es periodismo. O sea, cuando uno ve esto, dice esto, véndanlo en otro sitio porque esto es amarillismo y morbo puro. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, ¿no? La ética en tiempos de internet es mucho más complicada, ¿no? El copiar y pegar es el deporte del periodismo hoy en día, ¿no? Además, citar sin poner la fuente, porque cuando los colegas europeos hablan de derechos de autor del periodista, en América Latina ni se atreven a ponerlo, porque aquí no se respeta, pero ni en los medios grandes. O sea, ¿qué vas a aspirar a que alguien que jaló una foto, la jalan del grande medio? Es más, La República hace poco publicó una foto y puso fuente Google. O sea, como alguien tiene que haber tomado esta foto. Y esto salió en el portal este de ¿Para qué sea este periodismo? Fuente Google. O sea, eso decía en el diario, que la fuente de la foto era Google. Tú dices, ¿qué? ¿Cómo que fuente Google? O sea, alguien tiene que haber tomado esta foto y tiene que tener alguna referencia, ¿no? El tema de internet yo lo voy a pasar rápido porque la verdad da para muy largo, pero a mí en torno a los periodistas, ¿qué me preocupa? El acoso en la red. El acoso en la red es terrible contra periodistas que hacen investigación. Terrible. Gente que hace denuncias de corrupción lo bombardean en Facebook, en Twitter, con trolls, con historias, fotos trucadas. Terrible. O sea, y creo que vamos a tener que pensar en mecanismos para enfrentar esto, ¿no? Yo no quiero poner en la... A mí, en lo personal, nunca me ha asustado la palabra regulación. Creo que regular es poner normas básicas, comunes. No llego al extremo del municipio de La Punta, en Lima, que ahora regula cuándo se juega el Pokémon. Pero sí creo que hay normas básicas en las que tendríamos que consensuar para que no hayan excesos, ¿no? Bueno, y aquí ya hablaron de la manipulación de fotos, es lo más fácil del mundo y la gente lo usa como moneda corriente. El plagio, ya hablamos del periodismo Google, el acoso en la red. Ahora hay una categoría que se está usando mucho para graficar lo que pasa en las redes, que es el discurso del odio. E incluso la Unión Europea ha sacado reglamentación para castigar el discurso del odio. Y el discurso del odio es ese, de que tú por colectivo social o por colectivo racial estigmatizas gente en las redes solo por el hecho de su raza, de su género, y se está montando mucha legislación en este momento en la Unión Europea orientada a que los medios no caigan y no se conviertan en plataformas de discursos del odio. Y creo que solo me queda una más. Mira, listo, aquí acabamos. ¿Con qué confrontamos los periodistas? Primero, yo esto sí se los suplico como periodista, no llamen periodismo ciudadano, eso no existe. O sea, yo no creo que nosotros concibamos tan en el piso nuestra profesión para asumir que cualquier persona que hace uso válido y real de su derecho a la información, a la expresión, a lo que quieran, a la opinión, hace periodismo. O sea, no creo que hacer periodismo sea eso, ¿no? La gente, genial, a mí me encanta la gente que está en Twitter, que está en Facebook, sirve. La gente, no creo que ese sea territorio solo para los periodistas, al contrario, te sirve como primer insumo para contrastar a veces muchas cosas. Uno físicamente no puede estar en todas partes, pero eso no es periodismo. Pues yo no creo que los que han estado en 30 años el periodismo crean que hacer periodismo es solo recoger o ahora porque tienes un smartphone grabar algo y subirlo en las redes, ¿no? Y hay medios que cometen el error de a esa parte ponerle periodismo ciudadano, ¿no? Eso no es periodismo. O sea, yo no creo que nosotros mismos, que nos ha costado tanto o el estudio o el ejercicio de la profesión como tal existe desde los 50 recién. Yo no creo que digamos que el hacer periodismo se resuma a registrar y difundir. Y lo que la gente, la sociedad en su conjunto hace en redes sociales es esa, ¿no? Ahorita hay un incendio, un enfrentamiento aquí, van a registrarlo con su móvil y lo van a subir a las redes. Genial, lo aplaudo, es ejercicio de la libertad de expresión, pero eso no es periodismo.
Y los periodistas deberíamos cuidar nuestra profesión y por lo menos no son tan ligeros. Y he visto, y se lo he dicho a un montón de colegas, que en sus medios ponen una página de periodismo ciudadano y ponen todo lo que los ciudadanos les mandan. Eso no es periodismo, pues. Yo no creo que nuestra profesión se resuma a registrar y difundir. Si esa es nuestra profesión, no hay necesidad de estudiar 5 años para hacer eso, ¿no? Las nuevas tecnologías, surgen otras especialidades. No hay que cerrarse a ninguna. Hay gente que dice, no, yo y las nuevas tecnologías no. Las nuevas tecnologías están ahí. Pueden ser buenas o malas, depende de cómo las uses. No te puedes cerrar a no usarlas y a no conocerlas. El periodismo multifuncional. Esto a mí me da mucha risa porque por lo menos allá toda la gente que sale de las facultades dicen yo soy multifuncional, ¿no? Que fue lo que Canal N sacó en un momento inicial de Canal N, que les llamaban los videoreporteros, ¿no? Entonces lo mostraron como un gran avance tecnológico, los videoreporteros. Sí, pues, pero no era que ahora has aprendido más, es que ahora ellos se ahorraban el camarógrafo, ¿no? Entonces ahora se ahorran, en lugar de contratar 2 tienen 1, y el periodista iba y decía yo soy videoreportero. Sí, pues, pero ahora eres reportero y camarógrafo, entonces mientras grabas no estás atento a qué preguntas. Entonces esta historia del periodismo multifuncional, que está bien, hay que aprender a grabar, a todo lo que hay que hacer, a el registro para las nuevas plataformas, porque ahora todos los grupos mediáticos tienen todas las plataformas y cobran publicidad por todas de manera distinta, pero a nosotros nos siguen pagando el mismo sueldo todos, ¿no? Entonces, alentamos que hayan periodistas multifuncionales que estén preparados en hacer cosas, pero no lo presentemos solo como un logro, ahora yo hago todo, sino que si hago todo, eso a veces termina afectando la calidad, porque la gente que es experta en hacer registro fílmico no es necesariamente el periodista que está apuntando, haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Y demandaría, si uno trabaja para una empresa, que a uno le paguen más, porque se están ahorrando una persona vendiéndonos la idea que ahora somos modernos, ¿no? Y el tema de la convergencia tecnológica ha sido la excusa en RPP, en El Comercio, en Clarín de Argentina, en Un Globo, para despedir gente. Entonces ahora las redacciones tradicionales se fusionan con las digitales y ya no tienen una redacción para la web y una tradicional. Ahora todo provee para todas las plataformas. Entonces, ¿qué han hecho? Se han ahorrado gente, ahora necesitan gente. Ahora tienen a un periodista como filma y graba, ellos ya lo usan para el grupo de audio y lo usan para el grupo de televisión. Al periodista le siguen pagando el mismo sueldo, pero ellos cobran publicidad, porque la publicidad que sale en el diario no es la misma del portal web ni es la misma de la radio. Ellos cobran publicidad por los 3 lados, ¿no? Y los nuevos peligros, y ahí termino. Internet trae nuevos peligros, y trae nuevos peligros para la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque el poder, que antes era muy fácil, y yo creo que más adelante va a ser más fácil todavía, más difícil. Antes era muy fácil saber quién te estaba censurando. O sea, veías poder político y decías, esto no salió porque se ejerció la censura por aquí. Ahora todavía sigue siendo fácil decir lo que el colega decía, ¿no? Aquí hay persecución política y esto no salió por esto publicitario, porque te querellaron o porque hubo miedo a ir preso. Pero ahora el poder de los nuevos medios se está concentrando en algo que es peligrosísimo, que son los proveedores de Internet. Un proveedor de Internet hoy tiene el poder. ¿Qué harían hoy los periodistas sin Internet? ¿Qué harían? ¿No? O sea, ¿qué harían? Por ejemplo, recuerdo el año pasado, sí, el año pasado todavía estaba Cateriano en la PCM, denunció porque había sacado una denuncia respecto a un funcionario de la PCM. Y lo que hizo ya no fue quejarse al diario, no fue a quejarse al director del portal web, fue al que le alojaba la web. Y le dijo, levanta esto porque voy a armar uno. Y el del servidor le dijo al que alojaba la web que ya no se la podía alojar más, ¿no? Entonces, para la gente que tiene plataformas web, ¿dónde radica el poder? Si alguien me quiere cerrar, ¿qué hace? Va donde yo tengo, va a los servidores. Si yo cierro los servidores, y para eso pongo ejemplos claros, si uno va a China y busca democracia en Google, no aparece nada, ¿no? Entonces, si el poder se empieza a concentrar, porque todo se empieza a trasladar a las plataformas tecnológicas,
Y si el poder empieza a salir de los medios, porque ya ni siquiera está en los medios, o deja de estar cada vez más en los medios, y se empieza a trasladar a las plataformas de Internet, a los proveedores de Internet, ¿quiénes van a tener la llave para generar censura, para levantarte, para silenciarte? La gente que está en Facebook lo puede ver. Cada vez que en Facebook se hace un cambio, la gente se tiene que adaptar al cambio. O sea, se tiene que adaptar al cambio porque tiene alojadas ahí. Y no hablo de cesión de derechos de autor, porque quien entra a las redes sociales sabe que está cediendo derechos de todo lo que cuelga, ¿no? Pero los proveedores de Internet ahora se convierten en esa nueva gran amenaza para lo que puede ser limitar o no acceso a la información. Y acceso a la información y a la difusión de información fundamental, ¿no? Entonces, yo solo quería un poco cerrar con esto, o sea, decirles de que la intención de estas cosas es que pensemos. O sea, no es que uno salga ya diciendo, uff, pero esto es imposible hacerlo. Yo creo que los cambios no son imposibles. Y siempre pongo un ejemplo bien claro. En este país, y hablo de Lima, que es lo que más conozco, hace 5 años nadie usaba cinturón de seguridad. Nadie. O sea, es improbable que tú pienses que alguien suba al carro y se ponga cinturón de seguridad. Ahora no hay nadie que no se lo ponga. Porque cuando subes a un taxi y el taxista sabe que le van a poner una multa de 400 soles, lo primero que te dice antes de arrancar es póngase el cinturón, señor. O sea, no hay nadie que no se ponga cinturón. Entonces, cuando uno piensa que los cambios no son posibles, tiene que pensar en cómo estábamos hace algunos años. Y al comienzo de la reunión les decía que me entusiasma mucho que haya gente que vaya a entrar al periodismo, que esté entrando al periodismo. Porque si nosotros queremos sentirnos orgullosos de lo que hacemos, no ser un millonario, pero ir y que la gente te mire con respeto, o venga y te pida. Yo he visto colegas en Tarapoto, en Saltico, que la población viene y me dice, ayúdenme, estoy enferma, el hospital no me atiende, difundan esta nota, y el poder que tiene esa nota en la radio, que a los 5 minutos el director del hospital está llamando para que atiendan a esa señora, se lo han ganado porque ese programa ha sabido ganarse prestigio, porque no se han conducido con preventas, porque han hecho de verdad de que a los periodistas, pero fundamentalmente al periodismo, lo respeten. Y yo creo que el esfuerzo de cosas como estas es que nos pensemos y que intentamos que de aquí a unos años podamos decir orgullosos de verdad que somos periodistas, ¿no? Yo lo dejo ahí, muchísimas gracias. Bien, vamos a entregarle, ahí donde está nada más su certificado. Primeramente, Zuliana, nuestro agradecimiento. Espero que ese material nos lo deje para entregar. Está muy bien, qué bien, las felicitaciones de ver. Y a ustedes, futuros profesionales de la comunicación y del periodismo, mil gracias, pero también una comprensión, porque a pesar de lo sucedido, están aquí. Eso dice bastante del interés que tienen por seguir aprendiendo. Se viene un día especial también para todos, es el Día del Periodista. Tenemos un programa, pero también vamos a tener otro taller quizás con otros temas que signifique para ustedes más conocimientos. No lo he dejado. Así, didáctico, práctico, Está bien, Lucio, y la experiencia, que es importante. Ya le han entregado a la señorita. No solo ustedes por su presencia, sé que están del primero, el quinto, del sexto, décimo, noveno, segundo, etcétera, octavo siglo de ciencia de la comunicación. A todos ustedes gracias, pero especialmente también por la tolerancia y la paciencia de 12 catedráticos, profesores de esta escuela. Doctor César Velázquez y para la vida, muchas gracias. Vamos a entregar así nada más. Le quiero decir lo siguiente, y lo felicitamos todos porque esta convocatoria ha rebasado las expectativas. Un agradecimiento especial, aquí está la jefa de comunicaciones de la empresa, un agradecimiento especial aquí a la empresa azucarera Andahuasi por permitirnos llegar aquí. Durante el periodo nuestro es la primera vez que hacemos un taller descentralizado. Ha habido varios pedidos para hacerlo en otros distritos.
lo tomábamos en cuenta, veíamos todo esto que a veces nos sucede, pero cómo hacer para ir de un lugar a otro, de repente ya no van, tantas cosas hemos pensado. Pero la proyección fue de tal manera que hasta el día de ayer, con el profesor Verástegui, con Dalila, con Borja y otros, teníamos 120 preinscritos. Y yo le decía aquí a Antonio, a los de la empresa, si podrán acoger a todos. Y ellos me dijeron que vengan los 200 si es posible, pero queremos tener un auditorio allí. Pero ustedes saben que algunos se preinscriben, pero por X motivos a veces no pueden llegar. Pero yo me alegro porque estamos aquí como cerca de 80, ¿no? Y entonces estamos bastante contentos por ello. Ahora, nuestra secretaria general y los demás directivos dijeron, ¿qué van a venir 80? Solo voy a mandar 20, ¿qué van a venir? No, le digo, no mentira. Cuando nosotros convocamos, siempre superan los 60 en adelante. Y le mandé una relación anterior, donde ustedes mismos, muchos de ustedes han participado. Le digo, no, aquí no llegan 20. Y hago la relación porque esto lo remito, es un trabajo no solo porque quede aquí. No. Como quisiera, profesor Verástegui, y eso también una conversación, en algún momento hacer una especie de pasantía con los alumnos, ir a visitar nuestro local. Para eso le hemos dado algo especial, que ustedes un folleto que deben de conocer el local y, por qué no, ir a nuestra universidad también, la Guasatemesa, ¿no? Sería algo que coordinemos y lo hacemos un día, sábado tendrá que ser de repente, y podamos también, Juliana, compartir esta experiencia, ¿no?, de lo que significa la institución del gremio matriz histórica de la prensa. 88 años trabajando al servicio de los periodistas, pero también, como dice Juliana, lo debemos no solo a los periodistas, al público, a la sociedad, ahí donde estamos, para hacer un buen trabajo. Hacer eso y más. Por eso, hemos considerado entregar a todos los estudiantes, y si a alguno no le ha alcanzado porque nos han traído solamente 50, el compromiso es inmediatamente a partir del lunes, martes, ¿no? Nos llega para, tenemos la relación, nos han dado sus números y hacer igual la entrega a cada uno. Por favor, la disculpa, ¿ya? Eso sí, pero la mayoría de ustedes están. Los compañeros, los colegas conocidos nuestros sí van a esperar para entregarle luego. Así que muchas gracias y vamos a llamar al licenciado César Verástegui Paredes, por favor. Se emocionó. Ya, perdón. Para la foto. Johnny, para la foto. Mire. Bueno, chicos, me piden que les dirija unas palabras breves porque entiendo que estamos un poco extenuados, ¿no? Por la movilidad y el alumno que está con hambre también. Sí. Ya viene. Ya viene el almuerzo, ya viene el almuerzo. Quiero agradecer la atención, ¿no? Porque no ha sido fácil el traslado, es un poco complicado. Pero a pesar de ello, las expectativas, como dice Johnny, han sido sobrepasadas. Espero que nos acompañen también cuando haya un evento el 20... Entre el 25 al 27 estamos programando, lo vamos a comunicar. Otro taller. Otro taller, ¿no? Y ya para el 1 de octubre, que es el Día del Periodista, igualmente habrá otro evento. Muchas gracias. Yo estaba conversando con el profesor Verástegui, quien va a ser distinguido el 1 de octubre, porque nos complacemos y contentos, Juliana, porque el profesor es un egresado de la Jaime Bausati Mesa, una universidad, ¿no? Entonces, esa universidad tiene un sustento fundamental para el ANP. Fue creada por los asociados, por los ANPistas, este gremio matriz histórica. Así que muchas gracias y vamos a seguir con ello. Siguiente certificación para la licenciada Dalila Pimentel Retuerto. Muchas gracias, Dalila. José Santillán, mire.
Miren. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Carol Ureña Saldarriaga. ¿No será la hija de mi amiga Mónica? Ah, mira. Qué bien, qué bien. La felicitación. Ya, ahí con la foto. Mónica Saldarriaga. No piensen mal. Su mamita labora conmigo en el Poder Judicial. Nosotros laboramos en el Poder Judicial. Rodrigo Pérez Huertas. Johnny Laos, por favor, para hacer entrega. Johnny. 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 Johnny al cuadrado. Muchas gracias. ¿De qué ciclo eres? Octavo ciclo de comunicaciones. Muchas gracias. Luis Padilla Santiago. Marco Antonio. Marco Antonio. Mire, mire. Adelante. Del séptimo ciclo de comunicaciones. Felicitaciones. Laura Arroyo Miranda, la compañera Neri Romero, para que entrega de séptimo ciclo de comunicaciones. Amén. Okay. Lindsay Bernal Quinteros. Nuestro amigo Oscar Guayani, por favor, para hacer entrega. Oscar, adelante. Oscar. Oscar Guayani tiene muchos años en la locución en radio. Gracias, señorita. Balvin Jesús Roca. Balvin. Fanny Flores, a ver si le entrega. ¿Qué ciclo? Es primer ciclo, recién está, nuevecito. Muy bien, la felicitación. El otro. Pégate más, mire. Jan González Sebastián. Jan González. Willy Fernández para que entrega. Willy, por favor, para que entrega. Willy Fernández es egresado también de la Casa Superior de Estudios de Ciencia de la Comunicación. Trabaja en radio. Gracias, Willy. Marco Villanueva Ramírez. Invitamos al doctor Julio Vargas, nuestro experimentado comunicador y hoy abogado de profesión también. Muy bien, felicitaciones. Juliano Victorio Ventura. Invito a Manoli Vargas también. Yuliño. Ah, Yuliño. No eres familia de brasileño. Cogí el nombre. Jessica Matías. No le digo el otro apellido porque no se van a reír. ¿Eres familia acá? Conozco una del apellido materno. ¿Nadie acá? A ver, profesor, por favor, Verástegui. Mire, adelante.
María Lino Rosales. Invito a Aníbal Chirre para que haga también. Nicolás Peluca. ¿Ah? Nicolás Lucas. Nicolás Lucas. Vamos, Pelucas. La sonrisa Nicolás. Muchas gracias. Carlos Pichilingüe Saavedra. Profesora Dalila, por favor. Carlos Pichilingüe. No, todos están aquí atentos. Ya viene el almuerzo, nos ha dicho Antonio Aguirre. Nos están esperando. Una convenia, muy bien. De veras estamos bastante contentos y agradecidos. Sigan participando porque hay novedades. Luis Napán Rojas. A ver, Solianita, para que esté bien. Luis Napán. Ahí viene. Desde el Cusco viene. Ya, mire. Gracias. No, fue uno de los que de muy temprano estaban aguardando el ómnibus y de veras felicitaciones. Todos ustedes han estado temprano, entendemos y quiero que nos entiendan también. Sandra Basilio Calderón. Sandra. Johnny Lagos para que entre a Sandra Basilio. Ya. Está Carlos Mundo por ahí. Carlos Mundo ha llegado. Sandía. Carlos Mundo ha llegado ya. Valentín. Gracias. Seguimos. Alison Arbulú Piecini. Llegamos a Valentín Barzola para que entregue este certificado. Pasa Valentín para que entregue aquí. Alison Arbulú. Vamos, Alison. Suerte tiene Valentín. Diga de viaje, Valentín. La premiada, Valentín. Buen persona. Johnny, pégate esto. Ahí, miren, adelante. Alison aquí, Alison. Es la reina de acá. Gracias. Ay,